Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. En el tema anterior estuvimos viendo que un tema muy importante que se llama que es disponible por medio de Jesús. Y estuvimos estudiando y meditando la palabra en Gálatas 3, versículos 9 y 13, que nos dice, así que los que son de la fe, o los que son de fe, son bendecidos con Abraham el creyente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que se cuelga en un madero. Entonces, ¿qué es lo que debemos de apreciar en esto y que debemos tú y yo tener siempre presente? Pues que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él jaló toda la maldición hacia Él para que nosotros fuéramos una vez y para siempre libres. ¿Sí? Entonces, eso es algo en lo que debemos de permanecer meditando. También estuvimos hablando de lo que Deuteronomio 28 nos habla respecto a las bendiciones por la obediencia. Y aquí tú y yo debemos de siempre tener presente y debemos de meditar en esto. En el antiguo pacto, la gente estaba condicionada por sus obras, por su actitud, por lo que ellos hicieran. Eran juzgados por lo que ellos determinaran en su vida hacer. Si obedecían a la palabra, pues bueno, las bendiciones les iban alcanzando. Pero en el enfoque del nuevo pacto, tú y yo somos condicionados por la conducta de Jesús, por lo que Él hizo. Y eso es lo que Dios ve en nosotros para saber si alcanzamos o no el estándar de exigencia de Dios. Fíjate qué maravilloso es, porque de esta manera tú y yo podemos estar confiados y estar seguros que Jesucristo, habiéndolo hecho todo en la cruz, en el Calvario, podemos disfrutar de toda la bendición que nos ha sido concedida por gracia, por medio de la fe. Entonces, te voy a invitar a que me acompañes a Deuteronomio 28, porque ahora vamos a ver ese enfoque bajo el nuevo pacto y cómo es que tú y yo debemos de leer Deuteronomio 28 y entonces posicionarnos en la actualidad, en la vida que nos ha sido concedida, en las bendiciones que nos han sido concedidas, y entonces tú y yo debemos de decir, todas estas bendiciones ahora son mías en Cristo Jesús, porque Él sí obedeció diligentemente para observar y para cumplir todos los mandamientos. Y como Él lo hizo y yo tengo fe en Él, pues todas estas bendiciones deben de venir sobre mí, deben de manifestarse en mi vida. Y entonces vamos a leer Deuteronomio 28 aquí. Vamos a estudiar y observar del versículo 2 en adelante. Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ya lo comentamos. Ahora todas estas bendiciones ya son de nosotros porque Jesús obedeció diligentemente y Él pudo observar y cumplir todos y cada uno de los mandamientos. Entonces todas estas bendiciones nos pertenecen. Para que no nos perdamos, para que no nos desenfoquemos, porque si no nos posicionamos en el nuevo pacto y no nos enfocamos en el nuevo pacto, con mucha regularidad te vas a poder confundir en que cuando tú leas la palabra
Entonces vas a decir, bueno, pues ¿cómo le hago? Pues es que esto dice Deuteronomio 28 en el Antiguo Testamento, pero tú vives bajo el enfoque del nuevo pacto. Versículo 3 dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Probablemente tú dirás, bueno, pues yo no tengo ganado, eh, yo no tengo vacas, pero te das cuenta, hay gente, dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Hay gente que vive en la ciudad y que dice, no, es que como que no estoy en el lugar correcto, como que aquí no debería de estar, las cosas no se me han dado, la bendición de Dios no se está manifestando en mi vida, que probablemente estoy en el lugar equivocado. Pero no depende del lugar en donde estés. Depende de lo que crees que debe de suceder en tu vida, por lo que eres, por lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y bueno, pues si estás en el campo, pues gloria a Dios. Hay que trabajarlo, sembrar, producir. Eh, Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no importa tu posición, más bien es la actitud que tú tengas y la fe que tienes respecto a la bendición de la palabra de Dios que ya te fue concedido por gracia, por medio de la fe. ¿En qué? ¿Y en quién? En Cristo Jesús, en su obra completa, en su obra perfecta, en su obra terminada, en donde cada día debemos de perseverar, porque tenemos que entender que Jesús ya lo hizo. Y cuando tenemos una circunstancia y, y no la entendemos, queremos echarle la culpa a lo que está sucediendo, cuando la oportunidad para nosotros es que podamos meditar en su palabra, meditar de día y de noche, para que te vaya bien, para que todas las cosas en tu vida eh, sean de bendición. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque es ahí donde debemos de descansar, es en donde debemos de reposar. Es nuestra confianza la que nos lleva a no tomar las mejores decisiones. Es nuestra confianza en la que nos lleva a frenar la bendición. Es lo que creemos, es lo que declaramos, porque lo estuvimos también meditando en estudios anteriores. Tenemos que ser completamente diligentes y entonces entender que tu ubicación no va a determinar tu prosperidad. Porque si tú crees en Jesús y en su obra terminada, entonces la respuesta la vas a tener y vas a poder tomar acciones correctas para tu vida. Entonces en estos versículos nos está enseñando la palabra que tú y yo, eh, todo lo que tenemos, lo que produzcamos con nuestras manos, lo que trabajemos, eh, ya sea cualquiera que sea tu trabajo, debe de fructificar, debe de prosperar. ¿Por qué? Porque la palabra ha declarado una bendición, pero todo va enfocado en el sentido de lo que tú creas. El fruto de tu vientre será bendito. Entonces, te fijas que hasta habla de los animales. Habla de tu ganado, de tus vacas y las crías de tus ovejas. Así es que si tú tienes perro, gato y pez o cualquier cosa que tengas de animal, tienes que estar seguro también que están bendecidos porque te pertenecen a ti. Ahí por si alguien tenía duda de que qué onda con los animalitos, pues también están bendecidos porque forman parte de lo que nosotros tenemos. Todo lo que está en nuestras manos, todo lo que nos rodea, nuestras casas, el fruto del campo,
el fruto de nuestras manos. Aún, fíjate, hay gente que de manera tan sencilla, te lo voy a comentar, hay gente que piensa que todo lo que toca se seca, hablando de sembrar o de tener plantitas, cuando la palabra de Dios en ningún lugar dice que eso va a suceder con algunas personas. Todo lo que tú toques debe de prosperar, debe de estar eh, dando buenos resultados en tu vida. Y continuamos leyendo. Benditas serán tu canasta y tu arteza. ¿Te fijas cómo la palabra nos va llevando sobre las bendiciones? Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Es muy importante que cada minuto de tu vida, cada momento que hagas cualquier cosa, que entres y que salgas, debes de entender que hay una bendición también en eso. Todas las cosas que hacemos, aunque lo vieras como el más mínimo detalle, subir y bajar, entrar y salir, todo lo que hagas en tu casa es bendecido por el Señor. Y entonces tú también debes de estar creyéndolo, tienes que estar seguro que, que todas las cosas que tú haces, tu entrar y tu salir, son benditos. Continuamos en el versículo 7, dice, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Fíjate lo que dice el versículo 8, dice el Señor, mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es muy importante que podamos declarar la bendición, no tan solo creer y meditar, sino que recuerda que la declaración de nuestra boca tiene poder. Todo lo que yo hablo tiene que causar, primero por la fe, un impacto personal y una convicción de saber que todo lo que yo declaro como bendición tiene que ser bendito, tiene que ser bendito. Aquí la única persona que se encarga de que las cosas no sucedan y que no marchen bien somos tú y yo. Cuando sucede algo y que pues no salió como debería de salir, empiezas a pensar que a lo mejor no es lo que Dios quería que hicieras. Sin embargo, la palabra no nos aclara eh, tal, tal situación. Entonces, más bien tenemos que enfocarnos en que el Señor habla que todo lo que hagas será bendito, porque Él ya envió su bendición y ahora tú y yo tenemos que declararlo. No es que si estaba bien, que si estaba mal, que si esta era tu tierra o que si no era tu tierra. Como que si no prosperas es porque no era la decisión de Dios ni era el propósito de Dios. Obviamente tienes que entender cuál es el propósito de Dios para tu vida, y eso se manifiesta en poder entender, en poder eh, discernir qué habilidades tienes, qué talentos, hacia dónde está esa pasión, ese impulso de tu corazón, como un detonante de que el llamado y el propósito de Dios se están encaminando hacia esa dirección. Y entonces tú debes de entender que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú haces es bendito y tienes que declararlo. Si tú empiezas a pensar negativamente, pues claro, todo va a suceder conforme a como tú pienses negativamente, a como tú declares negativamente, pero tú tienes que declarar que estás bendecido, tienes que declarar que bendito es el fruto
de tu tierra, porque así lo dice la palabra, y eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo, todo lo que corresponde a nuestras vidas y nos condiciona a tener una conducta, o si tú lo vieras por ese lado, un juicio sobre nuestras vidas que Dios esté viendo. A ver, si tiene derecho a que la bendición sea derramada sobre nuestras vidas, pues como creyentes nacidos de nuevo, como aquellos que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo como nuestro único Dios, como nuestro único Señor, y le hemos permitido que por su palabra nos direccione, nos guíe, nos enseñe. No tiene por qué suceder lo contrario en nuestras vidas, sino más que su bendición. Y la bendición en nuestros hijos, y la bendición en nuestra casa. Tenemos que esforzarnos, sí. Tenemos que cooperar con la palabra, sí. Y todo esto es aprender a meternos en ese patrón de enseñanza de la palabra de Dios. Hacer a un lado y maldecir todo aquello que te estorbe, y bendecir todo aquello a lo que estamos llamados, a que en nuestras vidas se multiplique, se produzca, y que todo lo que tú hagas y lo que crees que es bueno para tu vida y que Dios te ha entregado debe de funcionar para ti y debe operar bajo la bendición de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a lo que hemos entendido que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Mira, vamos al versículo 11. Dice, y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Entonces, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo. Tenemos que posicionarnos y ver nuestra vida reflejada bajo el nuevo pacto. No hay otra manera de caminar. Tenemos que, si no lo has hecho, tienes que empezar a hacer que las cosas en tu vida se den, se multipliquen, se manifieste la bendición de Dios, pero por lo que has creído, por su palabra, por lo que la verdad de la palabra de Dios nos enseña, no por lo que alguien puede deducir. Pues es que si yo te veo que no te está yendo bien, pues es que a lo mejor Dios no quiere que vayas por ahí. No, es que a lo mejor Dios no tiene la bendición para tu vida en ese sentido, en ese camino, en esa manera de hacer las cosas. Y entonces esas son distracciones para el propósito de Dios para la vida del creyente. Eso no es lo que el Señor quiere que se manifieste en tu vida. Deuteronomio 28, 8 muy claro lo dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo. Entonces, ya lo fue para nosotros en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Pero ahora debemos de enfocarnos en permanecer, en decidir tomar la bendición del Señor para nuestras vidas y entonces permitirle que así sea. Pero tienes que creerlo y tienes que declararlo. El versículo 6 nos dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Tienes que creerlo, y cuando nosotros lo creemos y estamos en ese pensamiento de la bendición de Dios, lo crees, y entonces cuando sales, tú declaras, estoy bendecido. Cuando entras, estoy bendecido. Cuando haces algo, cuando haces la comida, cuando estás lavando la ropa, cuando estás barriendo, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo algo en la empresa en la que trabajas,
llámese cualquier tipo de empleo y de trabajo, de negocio, de lo que tú tengas, tienes que declarar, estoy bendecido. ¿Para qué? Para que en verdad estés accionando la bendición, la verdad de la palabra de Dios en tu vida. Y esto es un recordatorio muy bueno que debemos de tener nosotros. Deuteronomio 30, versículo 19 nos dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Dios nos da la respuesta y Él nos dice, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque ha puesto ante nosotros la oportunidad de decidir, la oportunidad de escoger correctamente. Y tenemos delante de nosotros y ante nosotros la vida y la muerte. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios. No hay pretextos si ya lo conocemos y si sabemos que debemos de perseverar más aún para poder alcanzar a que se manifieste en nuestras vidas lo que ya nos ha sido concedido por gracia. Porque ahora tú debes de entender que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Que el estándar de Dios de conducta para ser aprobados delante de Él es solamente creer en su Hijo Jesús. Y que por las obras de Jesús tú y yo seremos condicionados. Y eso es maravilloso para nosotros. Porque entonces ahí es donde el Señor quiere que nos enfoquemos. Y entonces que escojamos entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y cuando tú no declaras palabras de bendición, cuando tú no declaras palabras de vida, pues definitivamente que no hay más de dos cosas. O es vida o es muerte. Y si vamos en sentido contrario de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, pues quiere decir que estás escogiendo la muerte. Y discúlpame que te lo diga, pero tenemos que entenderlo, porque hay tiempos en la vida del creyente en donde las cosas no están sucediendo a la manera de Dios, no están viviendo a la manera de Dios, por la bendición de Dios, y no es porque Dios lo haya determinado, es por las decisiones que el creyente toma por falta de conocimiento, porque la ignorancia nos excluye de la bendición. Y no me lo tomes a mal, es una enseñanza que debemos de tomar para que podamos entonces escoger la bendición, escoger la vida y entonces activarlo por esa declaración de fe en nuestras vidas. La única manera es que tú escoges, pero debes de escoger correctamente. Amén. Pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana y que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra y declaramos que hoy somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.